gloria a Dios, estamos de vuelta sintonizado con la emisora MR Ohio Radio. Estamos llevando un estudio bíblico esta noche, ¿verdad? Y en la primera parte estuvimos hablando acerca de la santidad de Dios y su palabra. La santidad de Dios, ¿qué es su santidad? Y su palabra, ¿qué importancia tiene que Él sea santo con relación a su palabra? Y este es el tema que estamos llevando en esta noche. Así, para hacer un redondeo de lo que habíamos hablado en los minutos anteriores, hablábamos de que la santidad de Dios, ese es su carácter, el carácter de Él. Hablamos cuando Él se le aparece a Moisés en la zarza y le dice: quita tu calzado porque la tierra donde está, tierra santa es. Es decir, que Dios, y hablábamos porque eso es un atributo de Dios, la santidad. Su santidad es su carácter. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener reverencia cuando el Señor habla, cuando el Señor se manifiesta, porque Dios no solo es santo, sino que Dios es el Todopoderoso, el cual merece la honra y la alabanza. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta, pero su santidad, recuerden algo de la santidad de Él es su carácter, el carácter de su moralidad, lo que Él promete, lo que Él dice, lo que Él hace. Hablábamos de expresiones cuando Él se le identifica a Moisés con Él. Moisés le hace esta pregunta a Él: ¿y con qué nombre te conocerán el pueblo cuando yo diga que Dios me envió? Y Él le dijo: dile que yo soy quien soy. Y esto es importante porque hablábamos de eso, del el yo soy. Dios, las escrituras dicen que Dios es amor, no que Dios tiene amor, sino que Él es amor. Pero también hablamos de los atributos que Dios tiene. Dios, en el caso, dice las escrituras que Dios es santo. No es que Él tiene santidad, es que Él es santo. Es de Él que procede. Ese es su carácter moral de Él. Por eso Jesús también se identifica como la puerta. Yo soy la puerta. Jesús se identifica como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Es decir, que Él se identifica, pero ese es el carácter de Dios reflejado. Jesús es un ser santo. Por eso a Jesús, y estoy redondeando en lo que habíamos dicho la vez anterior, y es que Jesús, los judíos lo están a Él acusando de muchísimas cosas, y Jesús le dice esta palabra: ¿quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Y la palabra redarguir es mostrar evidencia. Es decir, que lo que Jesús le dijo a ellos es: ¿quién de vosotros me puede mostrar que yo tengo pecado? Nadie podría, porque Jesús no tuvo pecado. Jesús lo que hizo fue echarse los pecados del mundo encima de Él. Los de usted y los míos se lo echó encima. Pero no es que Él tenía pecado. Jesús no tiene pecado. Jesús no tiene ninguna relación con el pecado. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios, que es su carácter, es un carácter puro, es un carácter fiel, es apartado del pecado, es clemente y misericordioso. Esos son atributos que adornan el carácter moral de Dios. Y como dije al principio, esos son solo los bordes de su carácter, porque no hay palabras humanas como uno pueda describir la santidad de Dios. La santidad es que Dios es santo. Y yo exhortaba, y lo voy a exhortar de nuevo, a que cuando nos acerquemos a Dios, escuchen esto, hermanos, es importante. Cuando nos acerquemos a Dios, reconozcamos primero que Él es santo, que tenemos que reverenciarlo, que tenemos que ir con un respeto hacia su persona, porque no hay ser más alto que Él. Él es el alto y el sublime. Dios es grande, Dios es todopoderoso, pero Él quiere que usted y yo también seamos santos, que tengamos un carácter semejante al de su Hijo Jesús. Por eso las Escrituras dicen que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros logramos alcanzar ese nivel de santidad como el que tuvo Jesús, Jesús es que nos puede dar esto, porque las Escrituras así lo dicen. Las Escrituras, ¿qué dicen? Dice que el que santifica y los que son santificados, mira,
el que santifica, está hablando de Jesús, y los que son santificados de uno mismo son de Él. Por eso dice, y no se avergüenza en llamarnos hermanos. Es decir, que Jesús es que nos santifica. Pero Él dice que hay también esta otra forma de santificarnos. Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A través de las escrituras. Cuando las escrituras van haciendo raíces en uno. Porque no son solo los oidores de la palabra, sino los hacedores de ella. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando la palabra nos va a nosotros transformando, entonces se va produciendo una santificación. Y mientras más crecemos en esto, más nos acercamos a ese carácter, el carácter de Dios. Por eso decía que el tema en la noche de hoy, vuelvo y reitero a los que se han sintonizado, es la santidad de Dios. Dios es santo y su palabra. Entonces, en estos otros minutos vamos a hablar el porqué de la importancia de la palabra de Dios, entendiendo esto, que Dios es santo, pero la santidad incluye la fidelidad. Eso es parte de la santidad. Fidelidad. Fidelidad es fiel. El que promete es fiel. La palabra que salió de su boca. Por eso cuando Él dice, yo soy Jehová, tu sanador, esa palabra es santa, salió con poder, porque Dios es santo. Si esto lo podemos entender, su santidad. Por eso es que hay que ir con respeto, pero por eso también es que hay que creerla, porque quien la dice no es, en este caso, José, la persona que está llevando el tema bíblico en la noche de hoy. Quien la está diciendo es Dios. Yo soy tu sanador. Todas esas palabras donde nosotros vemos un yo soy, tratemos de utilizarla con más frecuencia. Y le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios, cuando se proclama una y otra vez, lo voy a comparar con esto que yo se lo dije a una persona. Yo estuve viendo un programa de televisión y ese programa de televisión salían los muchachos jóvenes con el pecho bien formado. Y entonces el Señor quiso utilizar esa parte de esas personas con un pecho bien formado para poderme traer un tema mucho más profundo, y es el tema siguiente. El Espíritu, cuando me instruía, me decía, ¿por qué tienen el pecho ellos bien formado? Es porque hacen pesa todos los días con una rutina. Cuando la palabra la proclamamos nosotros, porque quien la dijo primeramente fue Dios, que es santo. Cuando usted y yo la proclamamos una y otra vez, entonces produce lo que la palabra dice, va haciendo raíces en uno. Por eso es importante todos los días decir en la mañana, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y creérselo, porque quien lo prometió es santo. Otra que hay que decir con mucha frecuencia es, Jehová es mi sanador. Y repetirlo hasta la saciedad, hasta que haga raíz en uno. Porque el Espíritu Santo, que es santo, va a esa palabra que es Jesús en toda su potencia, metiéndola dentro de uno. Y nos va santificando, y nos va sanando, y nos va libertando. Por eso Jesús dice que Él es, y si el Hijo del Hombre os libertare, por lo tanto aprendemos algo de ahí. Si os libertare, es lo que está diciendo, yo soy el libertador. A veces nosotros estamos con yugos y ataduras, pero lo que tenemos que hacer es proclamar la palabra de Dios, reconocer que quien la prometió es santo. Y santo implica que no miente, que es un ser puro, que es un ser fiel, que es un ser que no tiene sombra de variación en las cosas que dice y en las cosas que promete. Porque en Dios no hay, de la boca de Dios todo lo que sale es bondad, todo lo que sale es bueno de Dios. Y eso es su santidad, es un ser tan grande y tan sublime. Mire que a mí, inclusive, el llevar este estudio en la noche de hoy me cuesta un poco de dificultad porque yo no encuentro palabra de cómo describir la santidad de Dios, más que decir que es su carácter. Dios es amoroso. No es que Él tiene amor, sino que Él es amor.
Dios es clemente y misericordioso. No es que Él tiene clemencia, sino que la clemencia procede de Él. Dios es un ser que no habla mentira. Dios no es hombre para mentir. Así dicen las escrituras. Y ese es su carácter. Entonces cuando Él promete y usted se lo cree, usted está impartiendo la misma vez fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo quería llegar a ese punto en la noche de hoy de que lo que estamos diciendo hoy de que primero que tenemos que identificar quién es el que promete a través de su santidad. La santidad no es más que su carácter, el carácter del que no miente, que las cosas que dice hace. Porque cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre para que tenga memoria de él? O el hijo del hombre para que le visite. Entonces cuando nosotros vemos, o tal vez cuando leemos el Salmo 121, empieza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que él hizo? No fue cosa pequeña lo que él hizo, los cielos y la tierra. Por lo tanto, cuando Él habla, Él cumple. Y cuando Dios cumple, entonces se cumple la palabra que Jesús, valga la redundancia, dice. Jesús dice, hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que cuando nosotros le creemos a Él, le creemos a su santidad, vuelvo y leo la parte que empecé leyendo en el Salmo 89. Miren lo que él dice. Dice, hablándole a David, dice, Salmo 89, versículo 13 en adelante, dice, mas no quitaré de él mi misericordia, dice el Señor, ni falsearé mi verdad. Es decir, que no va a falsear. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, no lo muda. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Él juró por su santidad, él juró por su carácter. A veces hay personas que son fiadores de otro o garante, por así decirlo. ¿Por qué me refiero a esto de garante? Porque hay personas que tienen un carácter moral para que le sirvan de garante a otro. ¿Cuánto más Dios, que es el creador de los cielos y la tierra? Cuando Él habla, Dios cumple su palabra porque Dios es santo. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya cuando regresemos vamos a tener la parte final del tema en el nombre del Señor Jesús. Adelante.